El sonido de la lluvia golpeando contra el vidrio era lo único que rompía el silencio en la habitación. Camila estaba sentada en la silla de ruedas, mirando por la ventana, como si esperara que algo o alguien apareciera desde el otro lado de la tormenta. Hacía 3 años que no lo veía. 3 años desde aquel accidente que cambió todo. 3 años desde que él, el amor de su vida, la dejó en el hospital sin mirar atrás. Camila había sido una mujer vibrante, de espíritu libre, bailarina profesional, soñadora incansable. Él, Alejandro, era su opuesto perfecto, metódico, reservado pero profundamente enamorado de ella. O al menos eso pensaba. Se conocieron en una clase de salsa. Él no sabía mover ni los pies, pero no le importó hacer el ridículo con tal de verla sonreír. Así comenzó una historia que parecía escrita por el destino. 2 almas unidas por la música, la pasión y la promesa de un para siempre que terminaría quebrado por la tragedia. El accidente fue una mezcla de imprudencia ajena y cruel azar. Un conductor ebrio, una curva mal señalizada, una noche de regreso de una función benéfica. Alejandro salió ileso, Camila no. Fractura en la columna, daño irreversible. El diagnóstico, paraplegia permanente. Cuando despertó en el hospital, lo primero que preguntó fue por él. Lo segundo, si volvería a caminar. La primera respuesta fue evasiva. La segunda, un balde de agua helada. Durante las primeras semanas, Alejandro la visitaba cada día. Llevaba flores, le hablaba del futuro, de la casa adaptada que mandaría construir, de la terapia, de todo lo que harían juntos. Pero algo en su mirada ya no era el mismo. La sonrisa era forzada, los silencios más largos, las despedidas más breves. Hasta que un día, simplemente, no volvió. Ella llamó, escribió, suplicó, nunca respondió. Pasaron los días, luego los meses. Fue su madre quien con lágrimas en los ojos le mostró la foto. Alejandro, en otra ciudad, con otra mujer, sonriendo como si nada hubiera ocurrido. Antes de continuar, si ya estás sintiendo la fuerza de esta historia, suscríbete al canal. Dale me gusta al video y comenta abajo. ¿Qué harías tú si la persona que más amas te abandona en el peor momento de tu vida? Camila tocó fondo, pero no se quedó ahí. Había crecido en la adversidad, criada por una abuela que siempre decía, las alas rotas no impiden volar, solo exigen más fuerza. Y ella decidió volar. Empezó terapia intensiva, sesiones dolorosas, jornadas eternas de frustración. Pero cada pequeño logro era una victoria. Levantar los brazos, recuperar el control del torso, aprender a transferirse de la cama a la silla sin ayuda. Paralelamente, comenzó a estudiar psicología. Quería entender por qué la gente abandona. ¿Por qué alguien que promete quedarse se va cuando más lo necesitas? Y en ese proceso de reconstrucción emocional, conoció a personas que, como ella, renacían de las cenizas. Pronto, Camila no solo estudiaba, también compartía su historia en grupos de apoyo, en redes sociales, en charlas motivacionales. Se convirtió en símbolo de resiliencia, pero había algo que aún no cerraba, una herida abierta que solo cicatrizaría cuando lo volviera a mirar a los ojos. El destino, caprichoso como siempre, le dio esa oportunidad. Fue una amiga quien la llamó una tarde. ¿Estás sentada? Alejandro se casa aquí, este sábado. Por un segundo, Camila no dijo nada. Luego sonrió, no con ironía ni amargura, con decisión. ¿Sabes a qué hora es la ceremonia?, preguntó. Su amiga, confundida, respondió con un sí tímido. Perfecto. Allí estaré, pero no como quien busca venganza, sino como quien ya no tiene miedo. A partir de ese momento, Camila trazó un plan. No para humillarlo, no para dramatizar, sino para mostrar que estaba viva, que seguía de pie, aunque no pudiera caminar, que el abandono no la había destruido, que él había dejado a una mujer, pero el mundo había ganado a otra mucho más fuerte. Los días siguientes fueron una transformación. El vestido, el peinado, el maquillaje, el transporte. Todo debía estar listo, no porque quisiera impresionar, sino porque ese día sería suyo también.
No permitiría que la historia de su vida terminara como una víctima abandonada. Esa boda marcaría un cierre, un nuevo comienzo. Y mientras se preparaba en algún lugar de la ciudad, Alejandro probaba su traje frente al espejo, ignorando por completo que su pasado estaba a punto de cruzar la puerta de su nuevo presente. El Asein, día de la boda, amaneció claro, con un sol radiante que bañaba las calles con una calidez casi simbólica. Era el tipo de mañana que parecía bendecida, hecha a medida para celebraciones o para revelaciones. Camila se despertó temprano, no por nervios, sino por paz. Sabía exactamente quién era y por qué iba a estar allí. No buscaba aprobación, no necesitaba validación. Iba como testigo de su propia reconstrucción. Su vestido era de un azul profundo, elegante, con cortes que realzaban su figura esbelta y fuerte. Su cabello recogido, con mechones sueltos que acariciaban su rostro, le daba un aire de dignidad serena. Había contratado un chofer, alguien que conocía su historia y que no la miraba con lástima. «Hoy es un buen día», le dijo él mientras la ayudaba a subir a la camioneta adaptada. Ella sonrió. «Hoy es el mejor día». Mientras tanto, en la iglesia decorada con flores blancas y doradas, Alejandro caminaba inquieto por el altar. Había algo en su interior que no lograba silenciar. No era miedo, era un eco. Una sensación enterrada que regresaba como un murmullo cada vez más presente. Su madre lo miraba desde la primera fila, orgullosa. Su futura esposa, Valeria, aún no había llegado, pero todos comentaban lo radiante que estaba durante la prueba del vestido. Todo parecía perfecto, pero el pasado no entiende de perfecciones. A pocos metros de la iglesia, la camioneta de Camila se detuvo. El conductor salió, abrió la puerta y colocó la rampa. Cada movimiento tenía un ritmo solemne, como si formara parte de un acto cuidadosamente coreografiado. Camila descendió, erguida en su silla, con la cabeza alta. Los pocos transeúntes que estaban cerca se quedaron mirando. No era por lástima, era por el impacto que causaba su presencia. Belleza, fuerza, silencio, una tormenta contenida. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y ella cruzó el umbral, no hubo música que pudiera disfrazar el estremecimiento colectivo. La ceremonia aún no había comenzado. Algunos invitados la reconocieron al instante, otros no. Pero todos sintieron que algo había cambiado en el aire. Camila avanzó con dignidad hasta el fondo de la iglesia y se ubicó en el último banco, en una esquina. No iba a interrumpir nada, solo iba a estar presente, a presenciar. Alejandro la vio y sintió cómo el pasado lo golpeaba con fuerza. Su rostro palideció, sus labios se abrieron levemente. Por un instante, olvidó todo lo demás. Valeria no había llegado todavía, pero ya nada sería como antes. La ceremonia se retrasó algunos minutos. Murmullos, miradas, tensión. Camila, por su parte, permanecía en silencio. No estaba allí para causar escándalo, estaba allí para recordarle algo. Que el amor no se abandona cuando duele, que las promesas rotas también dejan cicatrices en quien las rompe. Cuando Valeria apareció, bella como una pintura renacentista, del brazo de su padre, notó inmediatamente que algo andaba mal. Alejandro no parecía feliz. Su mirada no era de emoción, sino de turbación. Seguía fija en algo o en alguien al fondo de la iglesia. Valeria buscó con los ojos y entonces la vio. No sabía quién era, pero sabía que esa mujer no era una invitada. Su instinto lo gritaba. Su serenidad, su presencia, su silencio, todo hablaba por sí solo. «¿Quién es ella?», susurró a su madre. Pero nadie respondió. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar. ¿Crees que Camila hizo bien en aparecer? ¿Tú lo harías? Tu opinión es parte de esta historia. La ceremonia comenzó. Alejandro intentaba seguir el guión, pronunciar palabras, mirar a su futura esposa, pero cada frase que el sacerdote decía retumbaba con un eco diferente. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro dudó. Tomó la mano de Valeria,
pero su mente estaba atrapada en otra imagen. Camila, en la cama del hospital, con los ojos llenos de esperanza. Camila repitiendo una y otra vez, no me dejes. Camila sola, abandonada. La voz de Valeria lo trajo de vuelta. ¿Estás bien? Él asintió, pero el sudor en su frente lo delataba. Respiró profundo. Trató de continuar. Valeria, prometo estar contigo, en la salud y en la enfermedad. Las palabras se le atragantaron. El sacerdote esperó. La sala esperó. Camila lo miró sin rencor, solo con verdad, y él no pudo seguir. Lo siento, dijo Alejandro bajando la mirada. Necesito un momento. Un murmullo estalló en la sala. Valeria se quedó helada. Los familiares empezaron a levantarse. El sacerdote intentó intervenir, pero Alejandro ya se había alejado del altar, y como si fuera guiado por una fuerza invisible, caminó hacia el fondo de la iglesia, hasta ella. Camila, susurró. Ella no respondió, solo lo miró. ¿Por qué estás aquí? Porque ya. No me escondo, porque ya no tengo miedo. Él tragó saliva. Quería decir tantas cosas, pero ninguna salía con claridad. Yo... lo siento. Camila asintió. Pero sus palabras fueron otras. No vine por ti, Alejandro. Vine por mí. Para cerrar lo que tú dejaste abierto. Para seguir mi camino. No busco perdón, ni justicia, solo vine a recordarte quién fuiste y quién decidí dejar de ser. El silencio entre Camila y Alejandro se hizo tan denso que podía cortarse con un suspiro. Allí, en el fondo de la iglesia, lejos del altar y de los votos congelados, dos pasados se enfrentaban sin gritos, sin escándalos, pero con todas las emociones a flor de piel. El público se había quedado quieto, como si fueran espectadores de una obra inesperada. Nadie se atrevía a intervenir. Valeria, desde el altar, no entendía aún del todo qué estaba presenciando, pero la expresión de su prometido, o lo que quedaba de él, le revelaba más de lo que quería aceptar. Se levantó. Caminó despacio hacia ellos, con la calma digna de quien no quiere perder el control delante de todos. Cuando se detuvo junto a Alejandro, sus ojos se encontraron con los de Camila por primera vez. ¿Quién es ella?, preguntó con voz firme. Alejandro no contestó. Su silencio lo dijo todo. Valeria bajó la mirada hacia la silla de ruedas, luego volvió a mirar a su prometido. ¿La abandonaste? La pregunta cayó como un rayo. Los pocos familiares que conocían la historia comenzaron a bajar la vista. Alejandro intentó explicar algo, pero sus palabras fueron torpes, sin peso. Fue complicado. Camila alzó una ceja. Se permitió una pequeña risa, seca. Complicado fue lo que viví después de que te fuiste, dijo ella. Lo tuyo fue cobardía. Valeria apretó los labios. Era evidente que sentía rabia, pero no contra Camila, contra Alejandro, contra la mentira, contra la omisión. ¿Cuánto tiempo llevábamos juntos cuando tú aún la tenías en el hospital?, preguntó sin alzar la voz. Alejandro cerró los ojos, derrotado. Entonces Camila, con la misma serenidad con la que había entrado, giró su silla y comenzó a moverse hacia la salida. Su papel había terminado. No necesitaba más explicaciones. No iba a quedarse para ver ruinas. Ella ya había reconstruido su templo. Pero justo antes de salir, se giró levemente y dijo: «No vine a arruinar tu boda. Vine a salvarme a mí misma. Lo que tú hagas con lo que quedas es tu elección». Y se fue. La iglesia se quedó en shock. Valeria miró a Alejandro con ojos llorosos y por primera vez entendió que no podía casarse con alguien que había huido de una tragedia en lugar de enfrentarla. Dio un paso atrás, luego otro, hasta que finalmente se volvió y regresó por donde había llegado, dejando a Alejandro solo frente a todos, frente a sí mismo. Mientras la camioneta avanzaba por las calles adoquinadas, Camila respiró profundo. No sentía orgullo ni tristeza. Sentía libertad, una ligereza en el alma que no había experimentado desde antes del accidente. Había enfrentado su pasado con dignidad, sin esconder sus cicatrices.
y eso la hacía más completa que nunca. Llegó a su apartamento. Le costó unos minutos recuperar la compostura, pero lo hizo. Entró, se cambió, se desmaquilló, puso música suave. Luego abrió su laptop. En la bandeja de entrada tenía más de 20 correos de personas que seguían su historia por redes sociales. Peticiones para charlas, invitaciones a entrevistas, mensajes de mujeres que veían en ella un símbolo de renacimiento. Abrió uno al azar. Era de una joven de 17 años, recién diagnosticada con una enfermedad degenerativa. El mensaje decía: «Gracias por no rendirte. Gracias por mostrar que aún en la silla se puede volar». Camila cerró los ojos. Una lágrima bajó por su mejilla, no por tristeza, por gratitud. Los días siguientes, su historia empezó a circular. No porque ella lo hubiera contado, sino porque alguien en la boda grabó parte del momento y lo publicó. El video se volvió viral. La ex que apareció en silla de ruedas justo antes del sí, aceptó. Los comentarios se dividían, como siempre. Pero los que realmente importaban eran los de las personas que la entendían, que conectaban con la verdad detrás del espectáculo. Incluso fue invitada a un programa de televisión. Al principio dudó. No le gustaba el sensacionalismo, pero aceptó con una condición: que no hablaran de Alejandro, que la historia fuera sobre ella, sobre resiliencia, superación, amor propio. Si te está inspirando esta historia, suscríbete ahora mismo, dale me gusta al video y cuéntame en los comentarios qué momento de la vida te hizo más fuerte. Tu historia puede ser luz para otros. En la entrevista, cuando le preguntaron qué haría diferente si pudiera regresar en el tiempo, su respuesta fue clara: no cambiaría nada. Incluso el abandono me enseñó a sostenerme sola. Aprendí que a veces hay que perderlo todo para encontrarse. Las palabras impactaron a miles, se compartieron, se discutieron, se grabaron en imágenes. Su cuenta en redes explotó. Pero Camila seguía siendo la misma, solo una mujer que se negó a desaparecer. Una mujer que volvió a la vida, sin pedir permiso. Una tarde, mientras tomaba café en un parque, un hombre se acercó. Tenía unos 40 años, ojos profundos, sonrisa sincera. La reconoció. Le dijo que había visto su video, que su hija la seguía, que su esposa también, que él mismo había aprendido a ser mejor padre gracias a sus palabras. Conversaron largo, rieron, hablaron de música, de libros, de heridas. Su nombre era Martín, y aunque ella no buscaba amor, el amor la encontró. Pero eso, Clever, eso es historia para los próximos capítulos. Martín no era como los demás. No hizo preguntas incómodas. No mostró una curiosidad invasiva, ni intentó disfrazar la compasión como interés. Desde el primer momento, trató a Camila como a una mujer completa, sin prefijos, sin condescendencia, solo una mujer. Se conocieron, aquel día por casualidad, en una conversación que comenzó hablando de libros y terminó entre confesiones que normalmente tardan meses en revelarse. Martín había sido viudo durante 3 años. Su esposa, Clara, falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Tenían una hija, Lucía, de 8 años. Una niña dulce, llena de preguntas, que no dejaba de hablar de Camila desde que la había visto en un video. «Dice que quiere ser como tú», confesó él mirando su taza de café. «Que si tú pudiste reconstruirte, ella también puede ser valiente cuando siente miedo». Camila se quedó en silencio unos segundos. No sabía qué responder. Nunca había pensado que su vida pudiera inspirar a una niña. Siempre había imaginado que hablaba con adultos, con mujeres heridas como ella. Pero ahí estaba, tocando generaciones sin proponérselo. Los encuentros con Martín comenzaron a repetirse. Primero fueron casuales, luego con intención. Ella era cautelosa, él paciente. Había aprendido que las heridas no se apresuran, que las cicatrices necesitan espacio. Camila no tenía prisa, pero tampoco cerraba las puertas. Había aprendido a distinguir entre un escape y una oportunidad. Lucía fue quien aceleró las cosas. Cuando conoció a Camila en persona, corrió hacia ella sin dudar, se sentó en su regazo y le dijo: «¿Puedo ser tu amiga?».
Camila sonrió. Algo en su corazón se derritió y dijo sí. Desde entonces comenzaron a compartir tardes enteras. Iban al parque, a la librería, a la heladería. Martín cocinaba, no muy bien, pero con cariño, y ella a veces corregía sus recetas desde la silla mientras se reía con Lucía. Era una escena simple, pero para Camila significaba más de lo que podía explicar. Era un pedacito de normalidad y también de esperanza. Una noche, mientras guardaba unos libros en su estante, recibió un mensaje inesperado. Era de Alejandro. Vi tu entrevista. No podía dejar de escribirte. No busco nada. Solo quería decirte que... Lo siento de verdad. Camila se quedó mirando la pantalla. Por primera vez no sintió rabia, ni dolor. Solo indiferencia, respondió. Gracias. Cuídate. Y lo bloqueó. No porque odiara, sino porque había soltado. Por fin. Pasaron los meses. La vida siguió su curso, como siempre lo hace cuando uno decide avanzar. Camila continuó sus estudios. Ya estaba en el último semestre de psicología. Era una de las más brillantes de su clase. También seguía con sus charlas. Ya no eran pequeñas reuniones. Ahora daba conferencias en auditorios llenos, incluso fuera del país. Martín y ella seguían construyendo algo sin nombre. No se apresuraban a definirlo, pero cada día compartido era un ladrillo más. Y Lucía, como un hilo invisible, los unía con ternura. Un día, durante una charla en una universidad, Camila contó algo que nunca antes había revelado en público. Durante muchos años pensé que nadie me volvería a amar, que una silla de ruedas era el final de mi historia romántica. Pero estaba equivocada, porque cuando uno se ama completo, deja de aceptar migajas. Y entonces lo bueno llega solo. La ovación fue ensordecedora. Algunos lloraban, otros la grababan. Ella simplemente agradecía con humildad. Un fin de semana, Martín la invitó a un lugar especial. Era un centro de equinoterapia, en las afueras de la ciudad. No le explicó mucho, solo le dijo, confía en mí. Cuando llegaron, una terapeuta los esperaba. Había un caballo hermoso, de color arena, tranquilo, de mirada noble. ¿Montar a caballo?, preguntó ella entre sorprendida y escéptica. Sí, respondió la terapeuta. Adaptamos todo. No necesitas caminar para sentirte libre. Camila dudó, pero luego pensó, ¿y por qué no? La montaron con cuidado con un arnés de seguridad. Martín estuvo a su lado en todo momento, sin interferir, solo acompañando. Cuando el caballo comenzó a andar despacio, Camila cerró los ojos. El viento, en el rostro, el movimiento, la altura, era libertad. Lloró, pero no de tristeza, de vida. Esa noche, mientras estaban sentados bajo un cielo lleno de estrellas, Martín la miró y le dijo, no quiero apresurarte, no quiero que sientas presión, pero si un día quieres construir algo conmigo, como tú puedas, como tú elijas, yo estaré aquí. Ella lo miró y, por primera vez desde el accidente, sintió que su corazón no tenía miedo. No sé si puedo prometerte un para siempre, respondió, pero sí puedo darte mi presente, y es todo lo que tengo. Martín tomó su mano, y en ese gesto, sin fuegos artificiales, sin violines, sin altar, nació algo mucho más fuerte que un sí. El tiempo, silencioso y certero, seguía haciendo su trabajo. Las estaciones pasaban como páginas de un libro que se disfrutaba sin querer llegar al final. La relación entre Camila y Martín no necesitaba etiquetas. Era compañía, era complicidad, era un hogar que se construía sin ladrillos, con miradas, gestos y silencios compartidos. Lucía, cada vez más unida a Camila, comenzó a llamarla mi segunda estrella, una expresión que había inventado después de leer juntas un cuento infantil. Decía que su primera estrella era su mamá en el cielo y que Camila era la que iluminaba su mundo desde la tierra. Ese día, Camila lloró en silencio en el baño, no por dolor, por amor. Una mañana de otoño, mientras tomaban desayuno juntos, Martín abrió un sobre con cierta ceremonia. Era una carta de invitación para recibir un premio municipal. Mujer del Año,
ejemplo de superación y esperanza. El evento se realizaría en un teatro céntrico y se esperaba la presencia de figuras públicas, artistas y medios de comunicación. Camila se quedó unos segundos sin reaccionar. ¿Estás bien?, preguntó Martín, tocándole suavemente la mano. Sí, solo que nunca imaginé algo así. Tú mereces mucho más de lo que imaginas, Camila, dijo él con firmeza. El día del evento, todo estaba preparado con elegancia y emoción. Camila llevaba un vestido color vino, sobrio y poderoso. El auditorio estaba lleno. Cuando fue llamada al escenario, el público se puso de pie. Aplausos largos, sentidos, reales. Camila subió por la rampa adaptada, con una dignidad que iluminaba cada rincón. Cuando tomó el micrófono, esperaron sus palabras, pero ella hizo una pausa, respiró hondo, luego habló. Yo no elegí estar en una silla de ruedas, pero sí elegí qué hacer con ella. Pude haberme rendido, pude haber odiado, pero elegí transformarme, porque entendí que el dolor es inevitable, pero la destrucción no lo es. Se hizo un silencio cargado de emoción. Hoy no estoy aquí porque sea más fuerte que ustedes. Estoy aquí porque no permití que lo peor de mi historia definiera lo que venía después. Si estás pasando por algo que parece insoportable, te juro que sí hay vida del otro lado. Solo tienes que decidir que no vas a rendirte. El público se levantó una vez más. Lloraban, aplaudían, gritaban su nombre. Pero Camila no se dejó llevar por la euforia. Sabía que ese aplauso no era para ella solamente, sino para todos los que habían decidido levantarse sin piernas, seguir adelante sin compañía, reconstruirse con las manos vacías. Días después del evento, Camila recibió una visita inesperada. Era la madre de Alejandro. La mujer, visiblemente mayor, sostenía un ramo de flores y un pequeño sobre. Perdona que venga sin avisar. Solo quería agradecerte por haber aparecido aquel día. Aunque parezca raro, le hiciste un favor a mi hijo. Camila se sorprendió. Después de lo que pasó, Alejandro entró en una profunda crisis. Perdió a Valeria, pero también se enfrentó por fin a su propia cobardía. Empezó terapia, cambió de ciudad, está ayudando en un centro de rehabilitación ahora. Dice que necesita redimirse, aunque nadie se lo haya pedido. Camila no supo qué decir. La madre le entregó el sobre. Esto es de su parte, no necesita leerlo si no quiere. Después de que se fue, Camila dudó, pero abrió la carta. No busco tu perdón, porque sé que no lo merezco. Pero sí quiero que sepas que gracias a ti entendí lo que es amar de verdad. Me enseñaste a no correr. Me enseñaste incluso en tu silencio cómo se enfrenta la vida. Gracias por ser la persona que yo no fui capaz de ser. Espero que seas feliz. Siempre. Camila dobló la carta y la guardó. No lloró, solo asintió. Era un ciclo cerrado. Esa noche, mientras cenaban, Martín le dijo algo distinto. Hoy, cuando fui a buscar a Lucía, me preguntó si tú podrías leerle el cuento esta vez. No a mi lado, sola. Dice que tu voz la calma más que la mía. Camila rió. Claro que sí, pero no soy tan buena contando historias. ¿No lo ves?, respondió. Él tomando su mano. Tú eres una historia, y de las mejores que he conocido. Si esta historia te ha tocado el alma, suscríbete ahora mismo, dale me gusta, y deja en los comentarios una palabra que te haya marcado. Tu participación hace que esta historia llegue a más personas. Esa noche, mientras le leía a Lucía antes de dormir, la niña se quedó dormida a mitad del cuento. Camila cerró el libro, la arropó con ternura y antes de salir del cuarto, se detuvo un segundo a observarla. En ese momento, comprendió que no. Necesitaba volver a caminar para sentirse completa. Ella ya estaba entera, más que nunca. Pasaron los meses. El aire frío del invierno comenzó a ceder paso al aroma floral de la primavera, y con él, nuevas etapas florecieron en la vida de Camila. Su tesis de graduación fue aprobada con honores. El tema: la resiliencia femenina después del trauma afectivo. Los profesores no solo la felicitaron por el contenido, sino por la profundidad humana de cada página.
El día de su graduación, Lucía le entregó una pequeña carta dibujada con crayones, 2 corazones y una silla de ruedas con alas. «Eres mi heroína con ruedas», le dijo, con la inocencia de quien ve más allá de lo físico. Camila abrazó a la niña como si en sus brazos contuviera todo el sentido de la vida. Ese día comprendió que todo el dolor del pasado había servido, que ninguna lágrima fue en vano, que cada abandono, cada silencio, cada noche oscura, a la larga la habían empujado a Tea Lee, a un lugar donde ella era referencia, espelho e ejemplo. Una tarde de domingo, mientras disfrutaban un picnic en el parque, Martín se arrodilló frente a ella con una pequeña caja en la mano. Camila lo miró, entre incrédula y emocionada. Él sonrió con esa calma que siempre lo caracterizaba. «No te pido un sí para siempre. Te pido que me dejes caminar a tu lado, aunque no caminemos igual. Que construyamos nuestra historia como se construyen los jardines. Con cuidado, con paciencia, con raíces fuertes». Abrió la caja. Dentro no había un anillo tradicional. Era una pequeña pulsera de plata, con un dije en forma de mariposa. Ella entendió el gesto de inmediato. No necesitaban etiquetas, solo compromiso emocional. Camila lo miró con los ojos llenos de luz. «Sí», dijo. «A mi manera, pero sí». Lucía aplaudió como si fuera una boda de película. Y en muchos sentidos, lo era. Una película sin guión predecible, sin finales cliché. Una película real, años. Después Camila publicó su primer libro, La mujer que volvió en silla de ruedas. Se convirtió en un bestseller en cuestión de semanas. No por marketing, no por morbo, por verdad, por alma, por cicatrices mostradas sin vergüenza. El prólogo comenzaba así. Esta no es una historia de venganza, es una historia de renacimiento, porque a veces, para volver a nacer no necesitamos otro cuerpo, solo otra mirada. Fue traducido a varios idiomas, adaptado a audiolibros y usado en universidades como material de estudio sobre trauma, superación y autoconstrucción. Camila comenzó a viajar por el mundo como conferencista, dejando huellas donde antes solo había vacío. Pero nunca dejó su ciudad, ni a Martín, ni a Lucía, ni su rutina. Seguía regando sus plantas, escribiendo en cafés, llevando a Lucía a la escuela, volviendo antes del atardecer, porque el éxito no la sacó de su eje. Al contrario, la ancló aún más en lo esencial. Una noche, mientras miraban juntos las estrellas, Lucía, ya con 12 años, le preguntó: «¿Tú crees que todo lo que pasó por algo?» Camila pensó unos segundos. Luego respondió: «Creo que no todo tiene un porqué, pero sí podemos decidir para qué usamos lo que nos pasó. El dolor no es justo, pero puede ser fértil si lo sembramos bien». «Entonces tú sembraste muy bonito», dijo la niña abrazándola. Camila la besó en la frente. Martín, a su lado, entrelazó sus dedos con los de ella. Y por un momento, no hubo pasado ni futuro, solo ese presente perfecto. La historia de Camila no fue la de una víctima, fue la de una mujer que se rehusó a ser definida por una tragedia, que no buscó venganza, sino renacimiento, que entendió que el amor no siempre viene del lugar que esperamos, pero sí llega cuando estamos listos para recibirlo. Y así, la mujer que fue abandonada en una silla de hospital terminó siendo faro para miles, no por lo que perdió, sino por lo que eligió construir con lo que le quedó. Y lo más hermoso fue que, aunque no volvió a caminar, volvió a vivir. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin suscribirte al canal, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios: «Yo también puedo volver a empezar». Tu voz puede ser el principio del cambio de alguien más. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia, porque si llegaste aquí es porque también estás listo para comenzar la tuya.